Eh, Bendito Dios, porque Él es el que nos trae refresco, Él es el que nos trae aliento de vida, y espero de verdad que en este momento el Señor pueda traer palabra fresca, aunque el tema que yo traigo para esta mañana es algo que realmente todos conocemos, que quizás hemos escuchado mucho, pero que pienso yo, o digamos que me ha tenido en este tiempo un poco pensativa, y ojalá el Señor y el Espíritu Santo me permita poder trazar bien la palabra en esta mañana, y sobre todo que la palabra llegue a los corazones de cada uno de los que estamos acá y de los que estamos allí. De verdad, a mí me impresiona la fidelidad de Lighthouse. En verdad nosotros podemos ver que como pastores recibimos lo que hemos sembrado, porque creo que no por gloriarme yo misma, pero algo que hemos querido y hemos trabajado siempre es en ser fieles al lugar donde nos congregamos. Y hoy día podemos ver cómo eso ha sido ahora de bendición para nosotros, porque encontramos en Lighthouse una iglesia fiel, una iglesia que permanece, una iglesia que persevera, una iglesia que se mantiene firme. Entonces, vamos a orar en esta mañana, y yo le pido a usted que ore por mí, y yo voy a orar por usted, y le vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta palabra, y que sea Él revelando, que sea Él mostrando, que sea Él abriendo los ojos, trayendo el colirio espiritual para que podamos ver y podamos entender, y sobre todo que su palabra sea penetrada, así como dice Hebreos, que sea cortante, que sea eficaz, una palabra simple pero dinámica, una palabra sencilla pero transformadora. Espíritu Santo, pedirte solamente en esta mañana que así como estás en este lugar, estés en cada uno de los hogares que nos escuchan en este momento, que están conectados con nosotros, tal vez, Señor, incluso con interferencia, incluso con un sonido no tan bueno, una visibilidad no tan buena, pero que están allí, Señor, prendidos, sedientos de tu palabra. Espíritu Santo, coloca las palabras. Espíritu Santo, pon tú el fuego, pon tú la transformación. Espíritu Santo, sé hoy Dios en cada uno de nosotros. Transforma, revela, llena las vidas de cada uno de nosotros. Ahorita oraba y yo te pedía, Espíritu Santo, que tú restauraras esa iglesia, ese cuerpo, Señor, que tal vez está maltratado, herido, tal vez está dividido, Señor, tal vez con enfermedad, pero que seas tú restaurando hoy tu cuerpo, Espíritu Santo, esa iglesia, esa novia, eso que tú amas y que diste la vida a Jesús por ella, que seas hoy a través de tu palabra dando fuerza, levantando, restableciendo la fe del caído, restableciendo, Señor, el ánimo, en el nombre poderoso tuyo, mi amado Jesús. Amén y amén. Todos mirándome allá, así como Pipe ayer. Pero bueno, yo la verdad es que no, yo estoy sintiendo frío y yo no quiero estar aquí sola. Entonces yo de verdad quiero invitar al pastor y a Andrés a que pasen acá y me acompañen. Yo les dije que hoy iban a predicar conmigo, pero ellos no me quisieron creer. Pero voy a poner aquí un poquito y aquí un poquito para que se hagan cerquita y bueno, la verdad es que yo me siento intimidada aquí sola, y quiero, porque sé además que aquí hay mucha sabiduría y mucho más conocimiento del que yo tengo. Entonces yo quiero que estos dos hombres me ayuden a trazar esa palabra que tenemos para el día de hoy. Es que en estos días, yo sé que a usted le ha pasado que desde que empezó el tema del coronavirus han habido muchas teorías de dónde salió el coronavirus, ¿cierto? Entonces yo mirando noticias, no vemos tampoco muchas noticias, lo necesario para estar informados, pero viendo noticias en estos días y leyendo un poco,
sí que se han levantado teorías y conspiraciones con el coronavirus, ¿no? Entonces, por lo menos Trump dice que, bueno, digamos que noticieros han dicho que Trump ha presionado a algunas agencias de inteligencia para poder vincular el coronavirus con los laboratorios de China. Entonces, para poder, digamos que como ahí ha habido un poco de tensión política y económica con China, entonces que Trump ha hecho que se le eche toda la culpa a los laboratorios, que se crea que realmente China generó el coronavirus como un arma biológica para poder posicionarse y todo un tema ahí político. Y lo tremendo es que según encuestas, 30% de los estadounidenses creen realmente que esto es un arma biológica, pero resulta que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ellos creen que la teoría más probable es que realmente sí vino del murciélago, que la comercialización de animales salvajes es lo que está produciendo como que tanta cosa, tanto virus, tanta bacteria, y ellos piensan, aunque no tienen una certeza, porque no hay una certeza del 100% de dónde vino este virus, ellos creen que realmente es del murciélago. Entonces digamos que cada uno tiene su verdad. En estos días Andrés me envió un video y me decía, Paz, ¿qué piensas sobre esto? Y yo le dije, bueno, después lo voy a ver porque es un video muy largo, después lo veo y hablamos, pero no hemos tenido el tiempo de poder charlar al respecto, pero es una médica científica argentina, quizá usted ya vio ese video, que dice que realmente esta pandemia es una falsa pandemia, que nos están, digamos, que como que haciendo creer el cuento de que es una pandemia, pero que realmente en China y en todos los países a nivel mundial hay más muertes por otras razones al año que lo que realmente ha sido el coronavirus. En este mundo yo pienso que hay tantas mentiras que la verdad se vuelve dudosa. Yo creo que escuché esa frase por ahí, esa frase no es mía. En un mundo donde hay tanta mentira, la verdad se vuelve dudosa. Realmente no sabemos a quién creerle, no sabemos si creerle a la Organización Mundial de la Salud. Usted sabe que hay muchas organizaciones religiosas en contra de la Organización Mundial de la Salud porque ellos no son pro vida. Ellos apoyan el aborto, ellos apoyan todo este tipo de cosas. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Trump? ¿Le creemos a China? ¿A quién realmente le creemos? A la científica argentina. Y sé que usted ha visto un sinnúmero de videos y de noticias al respecto. Realmente no podríamos decir con certeza cuál de estas teorías es la correcta. Pero miren que Jesús siempre quiso advertirnos sobre la mentira. Para Jesús era importante que estuviéramos apercibidos sobre la mentira y sobre la verdad. La verdad es una cosa que hoy día no tiene tanto valor. De hecho, hay preocupación en muchos países en general por las mentiras falsas, las noticias falsas que salen por las redes, porque puede generar pánico colectivo, porque no sé si ustedes recuerdan cuando empezamos esta pandemia que vimos filas de personas en Colombia y en el mundo con 50 paquetes de papel higiénico y hace días veía un meme y decía, me pregunto si ya hayan acabado ese papel higiénico esa gente y cosas locas, la gente corriendo hacia los supermercados a abastecerse, cuando realmente nos hemos dado cuenta que por lo menos en Colombia el comercio, claro, ha sido restringido, pero hemos tenido donde comprar, hemos podido ir a los supermercados, hemos podido ir a las tiendas. Entonces realmente las noticias falsas a veces generan, digamos que empezó la cuarentena y aparte del tema del coronavirus también empezamos a ver noticias de terremotos, del final del mundo, del apocalipsis, noticias falsas que se generan y ya los países están teniendo legislaciones en contra de este tipo de noticias falsas que circulan. El otro día yo les contaba alguna vez que vi un programa de empresas completas que se dedican a dar noticias falsas y ese es su negocio, viven de eso. Entonces ellos todo el tiempo están mandando noticias falsas y tenemos una generación lamentablemente que son nuestros
nuestros abuelos, digamos que los más adultos, ellos creen todo lo que usted les pone en un Facebook. Si usted les dice que en el Facebook que viene la avalancha, ellos salen a correr, ellos lo creen. Yo no sé si usted lo ha visto, tal vez nosotros todavía estamos en eso porque mis hermanas que son un poco, bueno, ellas son más mayores que yo, pero ellas también creen todo lo que sale en Facebook y todo el tiempo lo están publicando y a mí me toca decirles, eso no es cierto, eso es falso, revise bien, quite esa noticia porque, y, no, ¿cómo así que no es cierto? Jesús siempre nos advirtió de la mentira, mire, Él nos advirtió de los falsos maestros, Él nos decía cosas como, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Él nos habló, por ejemplo, de la levadura y nos dijo que la levadura daña, digamos que permea. No hay nada más contagioso que la mentira, pero vaya y usted contagie una verdad. A veces usted está diciendo la verdad y la gente ni siquiera le cree. Y usted dice, pero ¿por qué no me creen? Es la verdad, pero ya la gente ha escuchado tanta mentira que no lo cree, que no cree cuando hay verdad. Entonces, hoy en día, por lo menos a nosotros nos pasa cuando compartimos el Evangelio, hemos escuchado tantas cosas en cuanto a la religión, en cuanto al cristianismo, tantas y muchas que son mentiras, ya la gente no nos cree, ya la gente no quiere escuchar un evangelio correcto, ya la gente no sabe qué pensar, no sabe a qué apóstol creerle, no sabe a qué predicador creerle, porque el uno dice una cosa. Ayer justamente veíamos con César algo de un chip. Bueno, tantas cosas que se levantan y yo tengo que decirles que en lo personal yo no soy muy dada a las conspiraciones. A mí la verdad, se los tengo que decir, no me importa, de verdad. O sea, yo digo, ¿y usted qué cree? ¿Y usted qué cree del coronavirus? Yo, ay, no sé, o sea, no sé qué sea lo que pase. Yo conozco mi puesto, mi labor, mi diario vivir, y pues yo qué hago preocupándose si fue Trump, si fue China. Yo no tengo honestamente el poder político ni económico para levantarme y establecer algo correcto o algo incorrecto al respecto. Tampoco el conocimiento, entonces de repente estresarme por conspiraciones, porque sí veo en las redes, tengo sobrinos estresados por las conspiraciones, gente que solamente se angustia por lo que dijo este. Yo no, a mí eso la verdad no, en lo personal no me interesa. Me interesa más lo que Jesús dejó en esta palabra. Eso para mí sí es importante porque establece mi vida. Pero yo he podido darme cuenta que cada persona tiene una verdad. Nosotros los cristianos tenemos una verdad. Los musulmanes tienen su verdad, los testigos de Jehová tienen su verdad, Trump tiene su verdad, el de China, cada uno maneja su verdad, pero para nosotros, para ti y para mí que nos ves, la verdad es Cristo. Punto final. Esa es la verdad. Que como, miren, yo sí creo que cuando lleguemos allá al frente de papá vamos a tener mano de preguntas impresionantes. Yo sí lo voy a preguntar, venga, cuénteme el coronavirus finalmente, ¿qué fue? Venga, explíqueme qué pasó con esto, por qué María hizo eso, por qué Moisés fue tan cabezón, por qué no fueron las mujeres las que escribieron la Biblia. Bueno, muchas preguntas. Con Paula siempre nos sentamos y decimos, ¿cómo será esto? Otra pregunta, yo no sé, ojalá en el rapto tengamos la agenda cerca para agarrarla y llevárnosla, porque todas esas preguntas tenemos que hacerlas. Pobrecito Dios, a mí me da, yo digo, le va a tocar duro cuando estemos allá. Pero cada uno maneja su verdad. Nuestra verdad es Cristo y de ahí para adelante, digamos que lo que suceda necesitamos estar informados, pero nuestra verdad es Cristo. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una verdad, sobre eso establecemos nuestra vida. Ese es el problema con la verdad. Mira, si para ti fue una verdad que la primer cuarentena en Bogotá iba a ser terrible, tú fuiste de los que fue a comprar 30 rollos de papel higiénico. Porque eso estableciste como verdad, y dijiste, no va a quedar sin papel higiénico, necesito ir a comprar papel higiénico para de aquí al rapto. Eso sucede, estableces tu vida sobre una verdad. Yo no sé qué verdad, con qué verdad creciste, yo no sé con qué verdad fuiste educado, no sé con qué verdad emprendiste este camino del cristianismo,
pero incluso muchas verdades con las que nacimos en el Señor, equivocadas, que pensábamos que eran verdades, nos han afectado hasta el día de hoy en nuestra vida espiritual. Entonces justamente hoy sí vamos a hablar de esas verdades espirituales, y yo escribí ahí una frase tuiteable: dime qué verdad crees y te diré quién eres. Dime sobre qué está basada tu vida y yo entenderé cómo es tu vida. La verdad que dejaste entrar en tu vida está determinando tu presente, pero también va a determinar tu futuro. No sé si para ti la verdad es lo que dice el noticiero. Miren que los millennials odian los noticieros. No les, que Caracol, que RCN, que por qué ven, que por qué, que ellos manipulan, seguramente. Claro, todo es un negocio, y nosotros pues los básicos viejitos no entendemos y no nos damos cuenta que realmente ellos... ¿Estás cansada? No, los básicos viejitos, es que me haces reír, los básicos. Nosotros, ustedes reír, man. Los básicos viejitos no entendemos y no nos damos cuenta de la estrategia de los noticieros. Pero quizá tú estés pasando tu vida actual de acuerdo a los noticieros, o quizá tú estás pasando tu vida actual de acuerdo a lo que dice el vecino, o de acuerdo a lo que tú crees, lo que te imaginas. La verdad que tú tengas y que tú permitas que entre a tu mente, eso determinará no solamente tu presente, sino que va a determinar tu futuro. Si tú crees que vas a terminar mal, créemelo, nadie te va a sacar de allí. Si tú determinas una verdad posicional incluso en tu vida, tú vas a tener éxito, porque esa verdad posicional te va a ayudar a levantar y te va a impulsar. Pero si tú piensas que esta cuarentena no vas a salir, si tú piensas que ya llegó tu final, eso es lo que pasa, digamos que así trabaja nuestra mente, que asumimos una verdad y esa la tomamos. Por ejemplo, nosotros en Colombia se nos burlan de eso, decimos que el chiflón, que nos dio un chiflón y por eso me dio gripa. El chiflón no existe, pero lo determinamos como verdad, ¿cierto? Determinamos cosas como verdad que realmente no existen. Hace unos años, ¿tú te acuerdas de un programa que se llamaba Cazadores de Mitos? Y entonces ellos decían del mito, por ejemplo, de, no sé, díganme un mito. La chupacabras. La Llorona, por ejemplo. Y entonces ellos lo que se dedicaban era a comprobar si era mito o si era verdad. Y muchas de las cosas que nosotros creíamos realmente y creemos realmente son solo mitos. Por ejemplo, me acuerdo un capítulo de todas las películas le disparan al tanque de gasolina de los carros y ¡plum!, explotan. Y eso ellos comproban que no es necesariamente así. Entonces, cosas que ya damos por sentadas, que todos creemos que funcionan, ellos comprobaban aún con la ciencia que no era así. Porque a veces nosotros asumimos que lo que cree todo el mundo es la verdad. Y eso no es así, no es así. La verdad es la verdad y punto. Dice el Señor que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, pero el tema es ¿cuál verdad? ¿La verdad de quién? La verdad dónde, la verdad por qué. Y el tema que hoy vamos a hablar es de esas verdades espirituales, y vamos a ver, miren, verdades espirituales hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero hoy yo quiero que hablemos solamente de 3 verdades que necesitamos abrazar, que necesitamos establecer, necesitamos recordar cada día de nuestra vida, no solamente en esta cuarentena, sino todo el tiempo. Y no solamente en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida natural. Son verdades. Y para eso yo quiero preguntarle a estas 2 eminencias que tengo aquí al lado. Yes. Aquí al lado. Están las eminencias que ¿Sobre qué, no las veo. sobre qué verdad espiritual? Una sola verdad espiritual que ustedes crean que se determine en sus vidas espirituales. Una. ¿Yo? No, soy hijo de Dios. Nada nos puede quitar eso. Dios lo permitió a través de su Hijo Jesucristo, y eso me da a mí una posición diferente. Entonces estoy sentado en una posición de privilegio, no soy más ni menos que nadie, pero sí puedo decirle al mundo que soy hijo de un rey, que soy hijo de un Dios, que soy hijo de un Padre poderoso, y eso ya cambia todo el nivel espiritual y natural que pueda
existir a mi alrededor. Bien, entonces la verdad sobre la que tú sustentas tu vida es que eres hijo de Dios. Sí. Bien, ¿y tú? Yo creo que Dios es. Recuerdo que cuando Moisés le pregunta al mismo Dios, le dice, ¿qué voy a decir? ¿De parte de quién vengo? No me van a creer. Diga, yo soy. No, pero es que me van a criticar, me van a pelear. Yo soy. Pero ¿cómo? Diga que yo soy. Entonces Dios es, eso es, o sea, Dios es suficiente, Dios es eterno, Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios alcanza, Dios perdona, Dios resucita, Dios creó todo, Dios Dios es así tan básico, tan impresionantemente sencillo, pero poderoso es que Dios es. Él es el que es. Entonces, ante nuestras preguntas, como Moisés, yo soy. Ay, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Yo soy. Señor, es que tranquilo, usted no entiende. A mí Dios no me controla el tiempo ni el espacio. Para lo que usted está tarde, yo tengo el control. Yo soy. No se preocupen, esa, en mi opinión, de las tantas que tú estás hablando, esa es una fundamental. Muy bien. Somos hijos de Dios y Dios es. Son dos verdades espirituales y las verdades, cualquier verdad es algo que permanece. Miren que incluso la palabra nos dice que cómo conocerán ante tanta mentira, ante tanta máscara, ante tanto filtro, cómo conocerán que realmente somos hijos de Dios. ¿Qué dice el Señor? Que por los frutos, ¿cierto? Entonces la verdad es algo que permanece sobre toda línea de tiempo, por encima de línea de tiempo. Nosotros tenemos un tiempo limitado. De hecho, en nosotros los seres humanos todo es limitado, hasta nuestro pensamiento y hasta nuestro dialecto, todo es limitado. Pero la verdad de Dios permanece para siempre. Va por encima de línea de tiempo, por encima de cultura, por encima de raza, por encima de religión. Entidades completas dedican su vida a tumbar la verdad de Cristo. Y hasta el día de hoy permanece fiel, permanece firme. La palabra es algo que está escrita desde hace más de 3000 años, permanece, no falla, no para. Hoy hablábamos con Escuela Bíblica cómo la palabra ha ido cumpliéndose paso a paso y eso me hace entender que es una verdad, que no se fue, que no cayó, que no pereció, sino que se mantuvo. A veces nosotros tenemos muchas verdades y no necesitamos tener tantas verdades. Con que tengamos una, con que tengamos dos, con que tengamos pocas, pero que las sepamos usar bien, para nosotros sería suficiente. Muchas veces queremos conocer y saber, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué el coronavirus, y por qué la China, y por qué el murciélago, y por qué, y estudiamos, y leemos, y a la final no sabemos nada. A la final nada que determine y nada que establezca una vida realmente, digamos que firme, realmente fructífera. No es necesario saber muchas verdades, es necesario usar bien las verdades que tenemos. A veces el tema es que no las sabemos usar. A veces el tema es que la presión del exterior hace que esas verdades para nosotros no fluyan de tal manera que pueda establecer nuestra vida espiritual. Y ahorita, escuchando a Andrés y a César, es verdad, son dos verdades. Y esas verdades de ser hijo de Dios o que Dios es, ¿sabes? Van por encima de lo que tú pienses o no pienses. De lo que y creo yo que ese es el tema de hoy. Es lo que yo quiero dejar en el corazón de ustedes hoy. Por encima de cómo tú te estés sintiendo en este momento, la verdad es verdad. Y no hay nada que hacer, ¿sabes? Hay una verdad. Yo puedo tener mucho calor en este momento, pero está lloviendo. Allí afuera está lloviendo. Y yo puedo salir y mojarme y decir, tengo mucho calor, pero está lloviendo. Esa es la verdad y de ahí no hay nada más que hacerle. Y una de esas verdades que yo tenía planeadas era que Dios es.
Aquí hay unidad con el pastor Jimmy Connection. Dios es. En Éxodo 3, Dios llama a Moisés y se lo lleva por allá al monte y lo tiene allá un tiempo y le dice, quiero que vayas y que guíes a mi pueblo. Y esos versículos, mire hermano, si usted no lo sabe, porque eso lo muestran en televisión en Semana Santa, eso nos lo han dicho en la iglesia tradicional y en la iglesia, en Lighthouse lo hemos hablado. Y Moisés asustado porque él no se sentía capaz de liderar un pueblo tan grande. Él dice, ¿y yo qué les voy a decir que quién es usted? Porque ni siquiera Moisés, siendo de simiente israelita, ni siquiera Moisés conocía a Dios hasta ese momento. Él había escuchado de Dios, él sabía, él le enseñaron de Dios, aunque él creció siendo educado de otra manera. Pero realmente ahí Moisés se encuentra cara a cara con Dios y entiende y ve a ese Dios del que le hablaron, del que sus padres servían y amaban, lo ve ahí y le dice, y si a mí me preguntan, ¿yo qué digo? Y Dios dice, diles que yo soy el que soy. ¿Saben qué? Como si alguien le preguntara a Andrés, ¿y tú quién eres? Y Andrés dijera, yo soy el que soy. Yo creo que usted... O sea, yo le diría, ¿a lo bien? Sí, yo le diría, ¿a lo bien? ¿En serio? ¿Yo soy el que soy? Ah, no, pues disculpe. Pata para esa rata. Sí, disculpe. Pata para esa rata, dijo ayer Aldito. Yo soy el que soy, a mí me deja ver muchas cosas de Dios. Uno, es que Dios no quiere ser un Dios de etiquetas. Dios no quiere que tú lo definas. Saben que el pueblo hebreo ni siquiera podía pronunciar la palabra Dios, por eso ellos usaban unas consonantes que después para que nosotros pudiéramos hablarlo y entenderlo, ellos pusieron unas vocales allí, pero ni siquiera ellos se atrevían a nombrar ese nombre maravilloso y poderoso porque Dios no quería etiquetas. Dios no quería que lo metieras en cajitas. La religión hace eso, entonces Dios es el que no se puede escuchar la música, Dios es el que no puedes, la maldita caja del diablo no la puedes mirar, Dios es el que te hace caer un rayo si tú dices esto, si tú estás en pantalón. Es muy frecuente a los niños, a papito Dios no le gusta que digas mentiras, a papito Dios no le gusta que hagas... Entonces pareciera papito Dios un policía que está mirando, esperando en qué momento la gente va a fallar para caerles encima. Entonces, en línea de lo que está diciendo Janet, es eso, lo encasillamos, lo encajonamos, lo cuadriculamos y cuando se sale de la cuadrícula quedamos choqueados. Así es. No nos permitimos, como nosotros somos tan cuadriculados y tan encasillados, no nos cabe en la mente como un Dios que no quepa en nuestra caja. Sí, nuestro Dios tiene que caber en nuestra caja, pero cuando Dios dice yo soy el que soy, Él no quiere etiquetas, no quiere ser encasillado y no nos permite pensar más allá de lo que es Dios. Nuestra mente es tan limitada, mis amados, nuestra mente de verdad, si nosotros pudiéramos meter a Dios en una caja, lo haríamos. De hecho, lo hacemos, porque queremos que Dios sea lo que nosotros creemos que es y ya. Y si alguien piensa diferente, entonces echémoslo para un ladito porque él no piensa como yo. Pero decir yo soy el que soy, para mí es como no significar nada o significarlo todo. En serio, yo soy el que soy, me deja mucho a la imaginación, me deja mucho al pensamiento, me deja como qué puedo pensar yo de quién es Dios cuando me dice yo soy el que soy. Saber que Dios es, ahorita César decía, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, poderoso, todo eso es Dios. Todo eso es Dios. Pero entender que eso es Dios es entender que nada lo hace mutar. Dios no muta, Dios no cambia. Dios no es uno ayer, otro hoy y otro mañana como somos nosotros. No, Él se mantiene intacto, Él se mantiene estable. Dice que cada palabra se cumplirá y que Él es el mismo ayer, que es el mismo hoy
y que es el mismo siempre. Y eso me deja decirte, para concluir este punto, es que no importa la debilidad que tú tengas, no importa si te sientes hijo de Dios o no, no importa si lo encasillaste o no, Dios sigue siendo. Dios sigue siendo el poderoso de Israel, Dios sigue siendo el Dios de los ejércitos, Dios sigue siendo el Dios sanador, Dios sigue siendo el Dios proveedor, Dios sigue siendo el Dios consolador, Dios sigue siendo. Él va por encima de la humanidad, por encima de todo, Él se mantiene, Él permanece. Entonces, hoy necesitas entender que Dios es, necesitamos entender esa verdad para tener paz. ¿Puedo decirlo? Claro. No, es que se me venía a la mente algo y es que las apariencias hacen las referencias. Por lo general, cuando ves a alguien, tomas como una referencia de esa persona y pienso que Dios no ha permitido, digamos, que nosotros le veamos en la forma tangible porque si no seríamos los críticos de Dios. Si aún sin verlo, criticamos la apariencia, la forma, el proceso, la manera de Dios, porque usted encontrará ateos, budistas, testigos de Jehová, todos queriendo como encajar a Dios en un estilo, pero tú lo decías ahorita y es que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es precisamente eso, Dios no nos ha mostrado, digamos, cómo es en su forma tangible, para que nosotros no nos entremos a encasillarlo y decir Dios debería comportarse como los samaritanos, como los griegos, como los romanos, no, sino que Dios ha permitido que la mente solo escuche esa frase y decir soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Usted pensaría en el Dios de ayer y es maravilloso, piensas en el Dios del presente, maravilloso, piensas en el Dios del futuro y es maravilloso. Entonces que la apariencia no sea la referencia de cómo ves las cosas. Además, perdón, como tú dijiste que ibas a cerrar ese punto, Dios es lo que yo necesito que sea, pensaría yo en línea con lo que dice Andrés. Recuerdo el mismo Jesús que decía, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Elías, Juan, no sé qué, lo que está diciendo Andrés. Bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Le preguntó a sus amigos. Entonces, si tú no tienes dinero, Dios es tu proveedor. Si tú no tienes salud, Dios es tu sanador. Si tú no tienes paz, estás con ansiedad, con depresión, no puedes conciliar el sueño, no respiras bien, Dios es tu paz. Entonces, pienso yo que una de las síntesis de lo que estamos hablando es también eso. O sea, lo que yo necesite, o lo que mi familia necesite, lo que mi iglesia necesita, lo que mi nación necesita, la respuesta a eso está en Dios mismo. Entonces, Dios es lo que yo necesito que sea. Teniendo eso como claridad, no quiere decir que Él cambie, por eso estamos hablando de eso. Entonces, si yo creo que Dios me sana, pero si no creo que Él me pueda sanar, Él sigue sanando. Si yo creo que Él me prospera, pero si yo no creo que Él me puede prosperar, Él sigue prosperando, Él sigue siendo. Entonces, ¿no cree? Bueno, yo sigo, o sea, si ustedes no creen que yo soy el esposo de Janet, pues no crean, pero yo sé que soy el esposo de Janet, hay fotos que lo evidencian, hay demostraciones que lo pueden hacer, ustedes verán si no creen lo mismo. Somos nosotros los que, por ejemplo, al no dar, al no perdonar, al no cumplir, perdemos la oportunidad de conocer lo que necesitamos de parte de Dios. Así es, yo pensaría que podemos concluir este tema y es que Dios es de mi talla. Sí, Dios es de mi talla. Ayer hablábamos con Alfredo Sanabria, vocalista y de la Sociedad 111, y hace unos años en una conversación con el personal él nos decía, Dios es de diferentes colores. A Dios no lo puedo definir blanco o negro, es de diferentes colores, y ayer sí que nos dimos cuenta en esto de Hablemos de Música, cómo Dios es de diferentes colores, porque empezamos con Pastor Ramiro, muy serio, muy sentado en su puesto, hasta algo que nos dijo él como rata. Y nosotros decimos, ¿qué? Ahí estaba Dios también. Pasamos por Triquipaila, pasamos por Danielito Parra, más sosegado, más calmado, pasamos por Alfredito un poco más extrovertido, pasamos por Minor y terminamos con Aldito de Bresca, que es bastante
diferente a lo que nosotros continuamente vemos. Entonces, por el hecho de que sea diferente no quiere decir que no es Dios. Dios sigue estando ahí. Segunda verdad, porque el tiempo yo sé que nos está premiando. La fe mueve montañas. Mira, esa es una verdad que también lo mismo. Pueda que tú creas o no, la fe sí mueve montañas. Y hemos visto gente moviendo montañas a través de su fe. Mateo 17:20, usted conoce también esa cita bíblica, dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete, estoy nombrando la canción, muévete, muévete y la montaña se moverá. Tal vez este versículo o esta verdad, este principio es uno de los que suelen ser mal entendidos por lo general. Nosotros creemos que estamos viviendo en fe cuando en realidad no lo estamos haciendo. Cuando nosotros nos quejamos, cuando sentimos temor, duda, realmente estamos viviendo en lo natural. Vivir por fe. Que me gusta verte. Vivir por fe no es, de pronto en esta cuarentena usted dijo, esperar que el gobierno me dé un mercado. Eso no es fe, hermano. Eso es lo que va a suceder, eso es lo que está sucediendo en Colombia. Si Dios quisiera que nosotros viviéramos en un ámbito natural, no nos había dado la fe, porque la fe sucede en un ámbito sobrenatural. Y saben que la fe se alimenta de lo imposible. Yo no sé qué sea imposible para ti, para mí hay muchos imposibles, pero yo puedo creer que Dios lo puede hacer, que Dios lo va a hacer. Así yo crea, como decía el pastor, así yo crea o no crea, Dios lo va a hacer. Pero yo veía que hay muchas montañas que necesitan escuchar nuestra voz. Esta mañana, Andrés lo decía ahorita, pero la hermana Uva estuvo orando esta mañana y ella hablaba de los huesos secos. Y yo decía, de verdad, hermana Uva, gracias por esa oración de esta mañana, porque fue tremenda y poderosa. Y ella hablaba de los huesos secos y de cómo este varón profeta, Dios le dice, profetiza, háblale a los huesos. Y la palabra dice que empezó a ver cómo los huesos se empezaron a llenar de carne y volvieron a la vida. Hay muchas montañas que necesitan escuchar nuestra voz. Saben que nosotros con el tema de la fe no podemos usar nuestros sentidos, ninguno. Ni la vista, ni el olfato, ni el oído, porque en la fe tú no ves, tú no oyes, tú no hueles, tú quisieras oler que viene la bendición por ningún lado. Tú quisieras ver, que ahorita lo cantamos, aunque no pueda ver, está sobrando. Tú quisieras oír que alguien te golpea la casa trayendo el premio del baloto. Tú quisieras poder sentir y tocar tu casa, tu carro, la sanidad. No es algo de sentidos la fe. Solamente hay una capacidad que nosotros sí podemos usar, que Dios nos dio, y es el hablar, el poder declarar, el poder decirle, hablarle a la montaña. Yo no sé qué montaña esté frente a ti hoy, pero tú puedes hablarle a la montaña. Es más, dice la palabra, que la naturaleza entera está esperando la manifestación del hombre. ¿Sabes qué está esperando? Que tú le hables. Háblale hoy a la montaña, háblale hoy al problema. Decía el Salmo, veo esa montaña y pienso, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Cuántas montañas estás viendo? ¿Cuántas montañas vemos a diario nosotros? ¿Cuántas montañas necesitan escuchar nuestra voz ordenando que se corran, que se vayan? No sé qué piensan, qué me pueden ustedes aportar sobre la fe, pero una fe de verdad, fe, no la fe de decir esto va a acabar porque, hermano, le tengo una noticia, no sabemos cuándo, pero esta cuarentena, este tiempo va a acabar y todo va a retomar. Seguramente con una nueva normalidad, como lo dicen los expertos, ya todos usando tapabocas, quién sabe hasta cuándo, todos en este tema, pero esto va a acabar. La fe es sobrenatural, la de verdad de ver cosas maravillosas de Dios. Yo creo que esas dos palabras, esas dos letras que componen la palabra fe, son tan populares que se volvieron parte de la caja inicial o de la etiqueta inicial. Entonces, yo creo desde que empezó todo esto, lo hemos hablado, para esto es la fe,
para esto, para hoy 3 de mayo, para cuando ya se empieza a acabar el mercado, cuando empezamos de pronto a sentir un síntoma, cuando no puedo dormir. Para eso es la fe. No es tanto para reunirnos en una iglesia y aplaudir al son de una canción, sino es cuando no veo, cuando no quiero, cuando las sábanas y el sabanás en las cobijas me amarra, pero yo sé que tengo que alimentarme espiritualmente. Ahí es donde necesito la fe. Cuando, como tú lo decías, el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Montaña. Y él mismo dice, mi socorro viene del Señor. O sea, él mismo le habló a esa circunstancia y la fe es lo que es para eso. O sea, en estos momentos concluyo diciendo que es como cuando miden el aceite de los carros. Los que no sepan tienen una varillita y esa varillita se mete dentro del motor y donde esté el aceite ahí queda marcado. En este momento yo veo a Dios, permítame en esa parábola, esa comparación, metiendo la varillita en su iglesia, en el corazón, en la familia de cada uno, hasta donde lo triste es que algunos tienen un cuncho, unos tienen el aceite reseco, requemado, otros están faltos de aceite, pero es en estos momentos. Claro, esa es mi yo expresión. creo que hemos sido preparados, nosotros llevamos más o menos 23 años de conocer al Señor y hemos sido preparados por Dios para este tiempo, para el tiempo difícil, para el tiempo del desierto, para pasar por el fuego, para que las aguas no me ahoguen, para que el fuego no me queme, Claro. para que el desierto no me mate. Para eso es que hemos sido preparados. El deportista se prepara para el momento de la batalla, para el momento de la justa, para el momento de estar allí. Para eso hemos sido preparados. Por eso ahorita no nos podemos chitear. Ahorita no nos podemos quebrar, ahorita no nos podemos quebrantar, no sé tú. Sí. Perdóname Andrés, un segundo. Sí. Y es que justamente de eso se trata, es cuando teníamos la cena llena, pues ¿qué fe hay ahí? Sí, la gratitud, Dios es, sí, pero es cuando estamos bien, y mismo Jesús lo decía, pues cuando estás bien con el hermano, pues ¿qué raro hay ahí? Es cuando tenga que perdonarlo, es cuando tenga que tenerle paciencia. Y lo otro es que, tú lo decías también, durante este tiempo hemos acumulado, la Biblia enseña que tenemos un depósito, una nevera, y ahí guardamos y atesoramos la palabra. Por eso es que deberías estar conectado en esta mañana, para recibir una palabra que alimente tu espíritu y eso te permita estar durante la semana manteniendo esa confesión y esa profesión. Entonces, determinante eso. Sí, yo diría que dentro de ese depósito que nos habla el pastor, tú por lo general vas a necesitar desocuparlo. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y vas a tener que, vuelvo y digo, utilizarla para salir tal vez de alguna situación, ¿verdad? Una situación de escasez, una situación de depresión, una situación... Entonces ese depósito obviamente va a ser desabastecido y tú necesitas volver a llenar esos lugares. Entonces miren lo que yo resumiría la fe, yo estaba tomando acá notas mientras hablaban, y es en 2 cosas, oír y confesar. Oír, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero cuando la Biblia está diciendo que escuches, es que tengas cuidado con lo que escuchas, porque no dice solo viene por el oír, da un consejo especial, es la palabra, y dice que debes oír, y dice que debes escuchar la palabra de Dios. Entonces, puede que tu fe esté en el mismo nivel, porque lo que realmente no le estás metiendo al carro la gasolina, sino le estás metiendo agua. Entonces, obviamente ese carro no se va a mover y no va a trabajar de la misma manera. Pero cuando tú coges y al carro le inyectas la gasolina que necesita en la medida que necesita, obviamente ese carro se va a mover de una manera diferente. Entonces, el primer consejo que nos da la palabra es oír, pero ¿qué estás escuchando? Oye la palabra de Dios. Y segundo es confesarla. ¿Por qué? Porque tú puedes almacenar miles de cosas acá. Hablábamos en el megafaro de las cosas mentales, de las enfermedades mentales, y hablábamos que era retener muchas cosas. Tal vez tú retengas mucha palabra adentro, pero tú no la sueltas. Entonces estás llenando y tú has leído que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es sanador, que Dios es el que te prospera, que Dios es el que te lleva al otro lado, pero no lo dices. Entonces
difícil, difícil, es como tener una enfermedad espiritual. No sé si lo que estoy diciendo tal vez le rayose un poco la cabeza, pero es una enfermedad de que me guardo todo lo que dice la palabra, pero la palabra no me dice que me lo guarde, la palabra me dice que lo debo confesar. Entonces, oigo que la palabra, porque Jesús es claro que debo escuchar, y cuando la recibo y la llevo a mi corazón, debe salir. ¿Para qué? Para que efectivamente esas montañas se muevan, porque usted dirá, las montañas no se mueven. Pues hombre, ¿cómo lo estás haciendo? Porque la Biblia dicen que Dios es un Dios de orden, y ese orden está dado bajo esas directrices. Es lo que yo les decía ahorita, de muchas montañas están esperando que tú les hables. Tal vez tú tengas al lado de tu esposo y esa sea tu montaña. Tal vez la suegra, tal vez el esposo, el hijo sea tu montaña. La situación, el temor, la angustia, la enfermedad. Háblale a esa montaña. Aliméntate. Lo que nos dice Andrés, aliméntate de palabra y háblale a esa montaña. Cuando Dios le dice al profeta, profetiza, ¿sabes? El profeta no se podía poner a decir, ay, pero es que yo no sé de biología y no sé si llevan venas o no, sino profetiza, hermano, palabra de Dios, levántese en huesos secos en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. ¿Cuántos huesos secos tenemos? ¿Cuántas montañas están esperando que nosotros le hablemos? Pues, y algo me viene, digamos, a la mente con el tema del profeta y los huesos secos, y es que estoy seguro de que el profeta no lanzó una palabra al viento. No se le ocurrió lo primero que se le vino a la cabeza, sino estoy convencido que esos huesos se reconstruyeron por una palabra que el Espíritu le recordó a ese profeta, algo que él ya había oído de la palabra de Dios, que Dios le había hablado directamente a su espíritu, y fue que al confesarlo vio el milagro. Entonces no es casualidad. Así es. Bien, primera, Dios es por encima del tiempo y de ti. Segunda, la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. También por encima de ti. La fe mueve montañas. Y lo tercero y último es el Espíritu Santo, que es una verdad y es una enseñanza doctrinal. Es el Espíritu Santo. Sabes que yo a veces veo y me incluyo, que en nuestras oraciones, en nuestras conversaciones, en nuestras enseñanzas dejamos como a un lado al Espíritu Santo, cuando debería tener el primer lugar, cuando debería tener la prioridad, no sé cómo explicarlo, el mayor lugar de importancia, porque realmente es el Espíritu Santo quien está aquí con nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Y ¿qué haríamos sin el Espíritu Santo? Dice la palabra que Él es el que nos revela la palabra, Él es el que nos revela la obra de Jesús en la cruz, Él es el que nos convence de pecado, Él es el que nos consuela, el que nos fortalece. Él es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos saber que Dios es, nosotros podemos saber que la fe mueve montañas, pero si el Espíritu Santo no es protagonista principal en nuestra vida, nada que hacer, mis amados. De hecho, ¿se acuerdan que Jesús le dicen a Jesús, venga, y todos los pecados se perdonan? Y Jesús dice, sí, menos uno. Ojo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave. El Espíritu Santo es el que mueve la montaña. El Espíritu Santo es el que da, digamos que la unción para mover la montaña. El Espíritu Santo es el que ejecuta el poder de Dios en nosotros, me está diciendo el pastor acá, es el que ejecuta el poder de Dios en nosotros. Entonces, sé que conocemos mucho del Espíritu Santo y la idea no es un estudio del Espíritu Santo, es solo posicionar en esta mañana el Espíritu Santo en este tiempo. Yo ahorita le decía, Señor, mientras la adoración le decía, Señor, hoy me hace tanta falta la iglesia, el lugar me hace falta. Me hace falta, acá claro nos ha tocado acomodarnos a un montón de cosas como familia para poder transmitir desde acá, pero a mí me hace falta el lugar, me hace falta la silla, me hace falta el púlpito, estar allá, el amén, el mírenme, sí, me hace falta, eso me hace falta el tintico, me hace falta la iglesia. Yo le decía, Señor, por favor ayúdanos a que esto pase pronto. Pero realmente es el Espíritu Santo, dice, que recorre, que está en nosotros, que está sobre nosotros, pero a veces no le damos el lugar, mis amados.
Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza. Un día en una oración, Albita escribía la cita bíblica donde dice, consolados para consolar. Si no fuera que el Espíritu Santo nos consuela, no podríamos consolar. Y sé que los que están acá, estas familias que están acá conectadas, están hoy conectadas porque es el Espíritu Santo quien les ha sostenido. Es el Espíritu Santo quien ha estado ahí dando la fuerza, dando el consuelo, dando el ánimo, dando la palabra, trayendo la comida. Claro, la iglesia es respuesta, el gobierno es respuesta de Dios para muchos, pero realmente es el Señor a través del Espíritu Santo allí. Entonces, no sé si ustedes quieren decir algo del Espíritu Santo, ¿no? Pues por ahí está Max, ahora sí en serio. Max. Venga, Max. Está acostado, siempre lo tenemos allí. Venga, Max. Quieto, callado, no haga. Obviamente guardando las proporciones, pero el Espíritu Santo es un ser. Ay, no se ve, mi amor. El Espíritu Santo es un ser. Se los presento, se llama Max. Está muy formado por la Santa Cena. El tema es que si este animalito o cualquier animalito, incluso las plantas, si no se trata bien, si no se le habla bien, si no se le da importancia, pues estos animalitos no, es decir, reaccionan de acuerdo a. Por favor, entiéndame muy bien, no estoy diciendo que el Espíritu Santo es un perrito ni nada, sino que es un ser, es una persona, un ser espiritual. El Espíritu Santo reacciona de acuerdo a. Si tú lo ves como prioritario, el Espíritu Santo se va a mover. Si tú lo ves como importante, el Espíritu Santo va a bajar sus orejitas y va a moverse en tu vida. Pero si por encima del Espíritu Santo está el dormir, está la pereza, está el problema, ¿cómo voy a salir? Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? No se va, él va a estar ahí, pero pues espera. No sé si Juanchito puede bajar ahí. Ahí está. Ahí, quita el labiecito. ¡Ah, qué belleza este muchacho! Se queda ahí y nos mira. Y dice, bueno, si me llama, venga Max, venga muñeco. Igualitico. Entiéndame muy bien, no estoy menospreciando, pero es que él es caballero. Entonces, ya, bien, gracias. Él es caballero. Entonces, si tú vas a orar, pero en las mañanas a las 6 de la mañana solo está sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, pues el Espíritu Santo está, pero no va a estar en conexión, no va a estar de tú a tú contigo, porque tú estás pensando en otras cosas. Entonces, ese es el esfuerzo, ese es el reto que en el Megafaro hablábamos, que hay que decirle al alma, hay que decirle a usted está rota, que hay que organizarse, que hay que alinearse, que aunque no vea, que aunque no entienda, que aunque no comprenda, hay algo superior que es el Espíritu Santo que me va a revelar lo que la palabra de Dios dice. Si empezamos a ver así al Espíritu Santo como el que me explica, el que me ayuda, de hecho Él se autodenomina el Consolador. Él es el que nos revela a Cristo en los corazones. Entonces, si tú, lo único que tengo para decir, y gracias al actor Max, que esto no estaba preparado, es que si tú le das prioridad al Espíritu Santo, vas a tener ganancia en todo vas a tener ganancia, pero si lo tienes como un mueble dentro de tu vida espiritual, pues ahí va a estar, porque Él es, pero es mejor usarlo en el buen sentido de la palabra. Amén. Yo diría algo, a mí me gusta cómo Jesús hablaba a la gente, y Él le dice una palabra que es muy importante, que yo quiero que usted en esta mañana tenga en cuenta, y es que el Espíritu Santo le conviene. Dijo, os conviene que yo me vaya porque va a venir uno mejor. Significa que había un paquete especial, como cuando usted hace un negocio, y va a tener un beneficio extra por entrar en esa situación. Es entender eso. El Espíritu Santo, no espero que el oyente, el que nos está viendo al otro lado, no me malinterprete esa conveniencia, pero sí lo tenemos, es a favor. Es como si nos ponen aquí una mesa con todo lo que usted necesite para el día de hoy, todo absolutamente, y usted no lo toma. Está servido, está puesto allí, y Jesús le dice a la gente, les conviene.
es mejor. Entonces tienes la mesa servida, necesitas comer, pero no tomas el pedazo de pan, pero no bebes el agua, pero hay manjares y tú, ay no, hoy no, más bien mañana. Entonces es tener eso y digamos que esa mesa servida que usted encuentra con el Espíritu Santo es que le ayuda, le guía, lo fortalece, habla a su espíritu, le muestra la palabra que el Padre tiene para usted. Entonces hay tanto dentro del Espíritu Santo que no me malentienda, pero sería tonto no utilizarlo. No sería ser inteligente, no sería ser, hay una palabra que dice tener sentido común, perdón, ya me acordé de esa palabra, sentido común de un cristiano, utilizar el Espíritu Santo. Tendría que ser así porque Jesús mismo nos está diciendo que hay un paquete tan grande contenido en él a favor. Entonces, usted está en dificultad, el Espíritu Santo tendió la mesa para su dificultad. Usted está en enfermedad, el Espíritu Santo tendió lo que usted necesita para esa enfermedad. Lo importante es que usted lo tome y lo utilice. Amén. Entonces, oportunidades de conexión, todas las que quiera. La iglesia no se detiene, la iglesia sigue adelante ahora en una nueva versión, pero es importante pues querer y darle al Espíritu Santo el lugar de honra y privilegio que él se merece. Un abrazo inmenso para todos ustedes. Dios los bendiga. Gracias a todos, gracias por conectarse y nos vemos. Dios los guarde. Hasta luego. Bendiciones. Chao a todos.